buenos días a todos. Hoy les tengo una maravillosa frase que es: el mayor obstáculo para el conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Mi nombre es Isabela Trujillo. El mío es Isabela Rodríguez. Mi nombre es Juan Inestrosa. Y mi nombre es Santiago Roncería. Y el día de hoy, además de nosotros, de nuestro maravilloso equipo de trabajo, vamos a darle por favor un fuerte aplauso a Wilmar Cruz, nuestro invitado especial del día de hoy. ¡Eso! Muchas gracias. Bueno, ahora sí, abordando con la frase, queremos saber, digamos, tú, Wilmar, ¿qué piensas al yo decirte esta frase? Pues la ignorancia es algo que no se mide. La ignorancia es una incapacidad que tiene la mente. Y la ilusión de aprender la ilusión de aprender es algo que nos hace levantarnos día a día. Porque en el día a día y en la cotidianidad se tiene la oportunidad de aprender diferentes cosas. Nunca se es viejo para aprender, nunca es tarde para aprender. Todos los días nos llevan momentos de aprendizaje diferentes. Claro que sí, y yo estoy muy de acuerdo, digamos, con Wilmar, que el día de hoy pues nos acompaña. Pues este también es un mensaje para cada uno de ustedes, que digamos se motiven a siempre seguir, como que además de luchar por sus temas, por sus metas, perdón, como que nunca dejen de estudiar, ¿no? O sea, siempre como que es importante seguir como que adquiriendo conocimientos, experiencias y sobre todo esos conocimientos que a nosotros como que nos nutran y nos sirva pues de una u otra manera como para algo en nuestra vida, ¿no? Y que pues, o sea, como lo decía él, la ignorancia tiende a ser un poco más paradójica, ¿no? Muchas personas también como que siempre se proyectan, pero nunca como que quieren dar ese tipo de pase. Por eso es que el día de hoy también pues estamos aquí con él para que nos cuente un poquito pues de temas de educación y más pues digamos como que en Funza, que vemos como que distintas innovaciones que se han presentado, como lo es la ciudad universitaria, el PEN y bueno, todo ese tipo de cosas, pero pues eso ya lo abordaremos un poquito más adelante. Y tú, Juan, cuéntame, ¿qué opinas sobre la frase? ¿Me puedes repetir la frase, Claro por favor? que sí. El mayor obstáculo para el conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Yo creo que la frase es como muy verdadera, como es una verdad que uno dice, no, es que es en serio. Cuando uno finge o uno piensa, digamos, no, es que yo ya soy un duro, yo ya cumplí todas mis metas, pues uno ya no tiene un objetivo claro para poder avanzar. Entonces, yo creo que la base del conocimiento y lo que nos motiva es no sentir como esa ignorancia. Entonces, si nosotros nos sentimos ignorantes, pues claro, nosotros vamos a decir, no, yo mañana me voy a parar y voy a leer 30 libros, o voy a tomar un curso de hablar en público, o voy a hablar con tal persona para poder instruirme. Entonces, yo creo que ese es como el sentido de la frase. La ignorancia nos mueve para adquirir conocimiento. Claro que sí. Y bueno, más allá de la frase y de todas, digamos, como que estas ilusiones también que nosotros tenemos o adquirimos pues alrededor o a través de pues nuestro camino, queremos saber un poquito hoy de ti, qué papel importante has jugado, digamos, en la educación en Funza, cuántos años tienes y en este momento a qué te dedicas. Bueno, yo tengo 40 años. Soy el resultado de una familia muy humilde. No soy nacido en Funza, soy nacido en Bogotá, pero prácticamente adoptado por ese municipio desde los 7 años de edad. Llegamos acá como familia a construir un futuro. Estuve estudiando en el colegio cooperativo de Funza, desde segundo grado hasta el grado 11. De allá, tú me preguntabas si había sido personero. Sí, fui personero. Tuve la oportunidad de liderar y siempre me gustó liderar. En el año 2000 terminé mis estudios a nivel de secundaria. En ese tiempo, como técnico comercial, así como es esta institución educativa, salí a los 15 años, salí relativamente joven, a un mercado totalmente diferente al que tienen ustedes hoy. De pronto nosotros en ese momento no teníamos tantas ayudas audiovisuales, somos analógicos, ¿sí? Analógicos es que todavía entendemos algunos elementos desde la lógica diferente a lo como ustedes lo ven, ¿sí? Ustedes ya tienen unos productos que los llevan Más intuitivos. a desarrollarse. Ustedes ya son, no son ni siquiera nativos digitales, sino ustedes ya prácticamente van más allá porque han utilizado todos estos espacios digitales. Soy el hijo del medio, tengo 2 hermanos, una hermana menor, un hermano mayor. Mi papá
fue una persona que se dedicó a la mecánica industrial. Mi mamá es modista, ellos no terminaron su secundaria porque pues en ese tiempo no había cómo hacerlo, se dedicaban era al tema del trabajo, diferente a los papás de ahora. Dentro de ese espacio de desarrollo, pues tuve la oportunidad de salir a estudiar, pero con la expectativa que tienen todos los jóvenes, el querer versus el poder. Entonces yo quería en algún momento pensé en ser profesor y me presenté a ser profesor a una universidad que es la Pedagógica Nacional y pasé la prueba de perfil pedagógico. Pero dentro de esa inocencia de tener uno todavía 14 años, porque estaba finalizando ya la etapa de colegio, tuve que tomar una decisión y era irme para la excursión o irme a presentar la entrevista de la universidad. Iba a ser profesor de educación física. En ese tiempo era lo que anhelaba. Finalmente no lo logré porque le pedí a mi mamá un único consejo. Y ella me dijo, si pasó en la universidad una vez, puede pasar 2 o 3 veces o las veces que quiera. ¿Sí? Yo creo que fue el peor consejo que me dio ella en la vida. En ese momento, porque no fui para la excursión. Así como los jóvenes, usted lucha todo el año cuando está en 11 por irse para la excursión y me fui para la excursión. Después de que llegué de la excursión, me di cuenta que no tenía nada que hacer en la vida y que me tocaba ir a trabajar al negocio de mi papá. Es decir, que boté la oportunidad de ir a la universidad por un afán instantáneo, que muchas veces son decisiones que uno toma. Ella me la reforzó y bueno, así se dieron las cosas. Luego duré 6 meses después de salir del colegio sin poder hacer absolutamente nada. Quiero trabajar y pues no a gusto, porque a quien le gusta salir del colegio y una vez ir a trabajar. Entonces tocó dejar esas ilusiones, esos anhelos aparte. Y en ese tiempo la única oportunidad que existía de estudiar, porque económicamente no había, digamos, la apertura para poder llegar a cualquier universidad, era la educación pública. Y me presenté al SENA. Porque me encontré una amiga después de que tuve una discusión con mi papá. Una amiga, pues aquí, digamos, yo estudié con Luisa, con Yurani, con Catalina, salimos del colegio. ¿Sí? Salimos del colegio en aquella época. Muchas gracias. Y cuando salgo de allá, de haber tenido una discusión con mi padre, me voy pateando un tarro por donde queda Polancos. Y pateando el tarro me encontré con una persona. Una compañera me dice, ay, están recibiendo en el SENA. Y me presenté yo al SENA de Mosquera pues sin tener ninguna oportunidad. Con la fortuna para mí, pero el infortunio para ella, de que yo sí pasé. Habían 30 cupos y ella no pasó. Ella me dijo, preséntese que a usted le va bien. Me presenté a estudiar un técnico profesional en producción agrícola. O sea, totalmente Diferente a lo que yo había deseado. Pero pues el tema ambiental y el tema de la naturaleza siempre me gustó. Entonces dije, no, me voy para allá. Pues a no haber más. ¿Qué oportunidades se presentan? No, o sea, había votado a la Universidad Pedagógica Nacional. En la Nacional no pasé, pero sí pasé en el SENA. Entonces me fui para allá. Qué cosa tan diferente, ¿no? Pues salir de un entorno escolar, llegar a un espacio como el SENA, ahí en Mosquera, cosas nuevas, placeres. Uno adolescente se deja llevar por cosas. Entonces, terminé. Todo fue que terminé. Fueron 3 semestres allá y nos tocaba hacer un semestre de práctica. Y yo siempre odié algo, porque nos enseñaron a odiarlo desde el colegio. Este municipio fue floricultor. Y entonces lo más grave para nosotros cuando salimos del colegio era a trabajar a una flora. O sea, era lo peor que podía pasar porque era como decir ustedes ahorita, no, yo quiero ir a la universidad, pero hay algo lo grave que los que no van a la universidad les toca ir a hacer una cosa que todo el mundo detesta. En ese tiempo detestaban ir a las flores. Y me salió mi pasantía en una empresa de flores. No. Duré 7 meses oculto porque no me dejaba ver de mis amigos. Practicaba baloncesto, practicaba fútbol, era lo único que hacía los fines de semana. La plata que me ganaba, me parecía que era, yo creo que fue la plata más digna y más sudada que he tenido, porque ahí sí, gota a gota, me di cuenta que era trabajar. Y empecé a valorar lo que tenía en la casa, porque a veces uno no valora
lo que tiene en el hogar. Eso es como cuando el que dice, yo estoy aburrido, estoy en la adolescencia, el adolescente adolece, todo le duele, nadie lo entiende, nadie me comprende. No, pues es que ¿cómo lo van a comprender si usted ni siquiera se entiende qué quiere? Esa es una de las razones de la adolescencia. Y le pide un consejo al compañero que está en las mismas, entonces ese tampoco le va a ayudar. Pero pues todos pasamos por esa dificultad. Fueron 7 meses terribles, salí, ahorré toda la plata porque no me la gastaba en nada. Me di cuenta lo difícil que pasan las personas que trabajan en ese sector. Es decir, ver usted que yo llevaba, por ejemplo, en mi plato, porque yo llevaba mi coquita, yo llevaba carne. Y había personas allá que probaban la carne una vez al mes. ¿Sí? Entonces uno empieza a contrastar esas realidades que trabajaban más por necesidad. Yo trabajaba por necesidad, pero de obtener el título. Y decía yo, bueno, me metí en esto, ya no lo puedo abandonar. Y ahí recibí el segundo mejor consejo de mi mamá. Que le dije, mami, yo no quiero volver a trabajar allá. Dijo, si así va a hacerlo y va a desertar de esto, nunca va a terminar nada. Durante toda su vida va a dejar todo botado. Entonces ahora se aguanta. Entonces bueno, me tocó aguantarme. Me fue muy bien, como que logré escalar, porque no era ni siquiera un operario, era el ayudante del operario. Entonces luego llegué a ser una persona que estuve en el almacén, luego empecé a ser monitor de plagas y enfermedades, que era revisar cómo se encontraban las rosas. Eso sí, me pinchaba con las rosas. Me sensibilicé mucho en ese tiempo y me devolví a trabajar en el taller que odiaba de mi papá. Pero ahora sí me gustaba, porque pues allá yo era mi jefe, yo tenía. Entonces tuve la oportunidad otra vez de volverme ahí. Y pues sí, seguí y después trabajé con él. Con lo que ahorré, ayudé a comprarle una máquina. Entonces nos fuimos como en sociedad, pero pues una sociedad con la familia es difícil. Y más con el papá, pues mi papá no me pagaba sueldo. Pero pues yo era feliz, entonces luego yo entendí que tenía que hacer mis cosas por aparte y empecé a tener negocios diferentes, a ser emprendedor. Entonces tuve negocio de publicidad, vendía perfumes, vendía ropa y pues a la vez estaba en el trabajo. Y siempre empecé a mantener pues dinero, ya después de que no se acostumbre. Pero trabajaba de mi papá. Y después de tanto tiempo de haber odiado, porque a nadie le gusta, por ejemplo, ustedes hoy jóvenes les dicen, bueno, el papá tiene un negocio, el mío era el taller. Me tocaba salir a las 2 de la tarde del colegio y a las 2:30 ya tenía que estar trabajando con mi papá. Entonces eso le cortaba a usted las tardes. Pero yo agradezco eso porque eso me ayudó a ser responsable, equilibrado, aprovechar mi tiempo. Me gustaba el baloncesto, no jugué baloncesto en una época porque tenía que estar ahí. No pude avanzar en ese deporte, aunque pues jugué con la selección Bogotá, con la selección Cundinamarca, jugué adjunto a la universidad, jugué torneos semiprofesional, pero eso lo hacía yo en mi tiempo libre. También jugué fútbol, jugué voleibol, también jugué voleibol con la universidad. Fútbol estuve hasta seleccionado en la primera B, pero tenía que seguir trabajando en el taller de mi papá. O sea, no podía nunca alejarme de eso, porque de ahí se garantizaba la alimentación. Entonces, bueno, ahí tomé una determinación y dije, yo no puedo seguir así, quiero estudiar. Y en ese momento hablé con mi hermano mayor y le dije, bueno, yo quiero estudiar. Ya había ahorrado, porque la base de esto era el ahorro. Sabía que no había plata en la casa, que no me podían costear la universidad, pues ¿qué hice? Ahorré. Ya cuando tuve lo de mi primer semestre, en ese tiempo, estamos hablando hace muchos años, digan ustedes en el 2003, 2004, tenía 2.600.000 ahorrados. Eso era muchísima plata. Y el semestre en la universidad que fui, que yo quería, que era La Salle, no me gustó porque era licenciatura en biología. Entonces ya no iba a ser profesor de educación física, sino licenciado en biología. Y le pedí a mi hermano que me acompañara y me dijo, venga, usted debería estudiar química. Y esto que dice química educacional, que eso ambiental va a ser bueno. Yo le dije, pues sí, a mí nos presentamos. Fui, me presenté, pasé, llegué a estudiar a la Universidad Antonio Nariño, soy egresado de allá como licenciado en química de educación ambiental. Una carrera totalmente diferente a la de educación física,
pero afín con las cosas que finalmente me gustaban, porque me gustaba el campo, el medio ambiente, y pues eso estaba recién iniciando en el país. Llego a la universidad, estudiando de noche, seguí trabajando con mi papá, pero pues ya entro a la universidad y uno empieza también a cambiar sus formas de vida. Entonces la rumba, ¿sí? A disfrutar, la salida, me gustaba mucho la fiesta, el baile. Pues bueno, pasó así hasta que ya empecé a abandonar un poco el tema del taller. Seguí ahorrando y me pagaba el semestre con anticipación, trabajando ahí. Y hubo un momento que ya mi papá dijo, no, yo no puedo mantenerlo así usted porque usted no para aquí un fin de semana. Y o sea, prácticamente rompimos esa sociedad. Y la ruptura de la sociedad me llevó a pedir trabajo. Entonces me fui a trabajar por allá en una obra. En una obra. Sí. En la obra también la pagué toda. Pero ya después de eso me dieron un trabajito y me pagaban bien el día. Y tenía que ayudar a atender fibra óptica. La fibra óptica es ahorita por donde viaja todo el internet. En Pacatativa era un proyecto de un contrato que tenía mi tío, pero la que me contrató fue mi tío. Y me contratan el primer día. Y en el primer día tengo un accidente laboral. Me quemo. No. Y llego a la casa después de la pelea con mi papá y sin plata. Entonces él llega y me dijo, ahí me encontré con un amigo que me fue a visitar, gran amigo, y me dijo, le dije, venga, yo ya voy en cuarto semestre, yo quiero entrar a trabajar a un colegio. Y me dieron la oportunidad de trabajar en un colegio. Y entré a ser profe de primaria. Entonces empecé mi vida como profe de primaria. Ya después de que empiezo mi vida como profe de primaria en el colegio, aguanté el primer año y ya, bueno, eso fue como en quinto. Ya en séptimo semestre dije, yo quiero ser la profesora de química de secundaria Renuncia. Y yo dije al rector, yo quiero ser. Entonces el rector dijo, ¿y será que usted sí puede? Eso es lo mejor. Ustedes le pueden decir, vea, ¿usted por qué no se sube a esa mesa? Y usted dice, no, yo no quiero, ya que no es capaz. Entonces es el mejor motivante, que lo reten a usted, y él me retó. Que él también ya falleció, igual que mi papá, una persona súper querida, y entré a ser coordinador de ella. Después de ese año, imagínense. Luego pasé a ser coordinador de convivencia, coordinador de académico, terminé siendo el primer, la segunda autoridad en la institución educativa, y ahí se dieron todas las cosas, me gradué. Y digamos que ahí empezó una etapa también difícil de mi vida, porque me gradúo, estoy en la celebración en el mes de septiembre, feliz con mi papá, mostrándole el logro. Había sido el primero de la familia que era profesional. Mi hermano, que me lleva 7 años, por diferentes circunstancias tuvo que hacer un alto en el camino y él no pudo terminar su profesionalizarse. Yo me profesionalizo, feliz y todo, pues ya me lo digo, como los niños de ahora, yo no quiero tener hijos, yo me quiero dedicar a viajar y no sé qué. Y en septiembre estoy en esa felicidad y en diciembre se muere mi papá. O sea que no pude celebrar con él el tiempo, sino solo tuve esos 2 meses para hacerlo. Entonces, eso impactante. Y se muere mi papá estando yo en una entrevista en una universidad. Me despido yo a las 5:30 de la mañana, le digo, chao papi, me voy, un besito y no sé qué, lo abracé. Fue el último beso que le di. Y me fui para la entrevista a la universidad. Y yo estaba 7:30 de la mañana en la entrevista, cuando pum, llamada, se vuelve a decir que su papá le dio un infarto. Y yo en la entrevista, pues quedé anhelado, yo anhelaba ser profesor de universidad, ese era otro sueño. Y me tocó dejar todo tirado. Pues obvio, no había manera. Y salgo yo corriendo, bueno, se me fue durísimo. Isabel estaba pequeña. Estuvimos ese 31 de diciembre con Isabel. Isabel es la hermana de mi sobrino. Y llego yo en enero y me vuelven y me llaman de la universidad. Ya después, venga, profe. Y usted estaba aquí, ellos fueron como muy condescendientes, o sea, digamos que también infortunio, pero fortuna. Esa es la vida. Esa es la vida. La vida es ese balance entre las cosas buenas y las cosas malas. Y a veces uno tiene que aceptar las cosas negativas como cosas positivas. Pasa esto.
Y llego yo y me presento a la universidad, paso en la universidad. Entre septiembre y octubre conocí una persona muy importante en mi vida, que es la mamá de uno de mis compañeros de ustedes. La mamá de Juan José, que es mi hijo que estudia aquí con ustedes. Y la conozco a ella, pero pues durante todo ese tiempo, pues lo duro, ella me acompañó y yo entro a la universidad. El primer semestre súper contento. Yo seguía trabajando en el colegio, pero era profesor de álgebra en ese tiempo. Entonces dictaba álgebra, me devolvía para la universidad porque quería desaparecerme del mundo. Pero llevaba las cosas. Cuando ya se me da esa situación y no sé qué, y me echan de la universidad porque cambiaron de decanos. O sea, el decano no sabía toda la historia, entonces él echó y traía un profe que era de él. Entonces, bueno, el otro decano de la Facultad de Investigación dijo, no, venga, yo se lo necesito, usted es muy bueno, y me dieron un trabajo, pero eso fue después de haber recibido una llamada. Me dice la mamá de mi hijo, me dice, tengo que contarle algo, y ese mismo día me han dicho que me han echado. Y yo, yo también tengo que contarle algo, y él me dice que vamos a hacer papas. Y yo le dije, ¿y qué? Ah, no, ella me dice, no, estoy embarazada. Y le dije, pero ¿y ahora qué hacemos? Y fue la respuesta, yo creo que una de las más inteligentes, que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer papas. Y eso para mí fue bueno. ¿Y tú me tienes que contar? Y no, nada, lo mío no es importante. Me he quedado sin trabajo. Pero pues uno piensa en ese momento que eso ya tenía 27 años, que ya no era un niño, era una edad importante para tener un hijo, porque Juan tiene ya 13 años, tengo 40. Y digo, listo, salgo de ahí a buscar oportunidades. Una cosa es mantenerse uno solo y la otra es pensar en mantener a los demás. Es lo que hacen sus papás con ustedes. Que a veces el esfuerzo de ellos hay que valorarlo mucho. Porque hoy se la están jugando allá, ustedes no saben qué tantas cosas les están pasando en el trabajo. A veces jefes abusadores, problemas legales, tantas situaciones, y a veces uno desaprovecha los tiempos. Y pasa esa historia así. Y yo le he hecho una promesa, me han hecho muchas promesas a mi papá. Una era que me iba a lanzar al Consejo Mundial. Y ese año decido lanzarme al Consejo. Pues así de la nada. Pues voy y me lanzo. Y desde ahí me empezó a cambiar la vida. 2015. Bueno, entré a trabajar con la alcaldía, trabajé en la parte ambiental. Fui uno de los encargados del sistema de gestión ambiental municipal. Y ahí empecé a trazar una vida totalmente diferente. En el 2015, pues no gané el consejo, no. Esa vez no gané el consejo, saqué 220 votos. Pero fue una votación muy buena para ser el primerizo que nadie conocía. Y luego de eso tuve la oportunidad de volverme a lanzar en el consejo en el 2015. Y en el 2015 fui profe de esta institución. Fui profe de química de esa institución. Pero yo seguía trabajando con mi universidad, seguía allá. Y ahí ya empieza otra etapa de mi vida. Y es que me acerco al tema educativo nuevamente. Siempre seguí siendo profe. No era así como dedicado al 100%, pero siempre terminé siendo profe. Ya en este momento soy profesor todavía del magisterio. Soy profesor del sector público. Me gané un concurso de méritos. O sea, es decir, que yo ya tengo mi vida resuelta económicamente. Ya puedo pensar en una pensión. Y me fui el año pasado a la Secretaría de Educación. El infortunio fue que me dijeron, vayas. Pero el fortunio fue que me dijeron, venga otra vez que lo necesitamos. Entonces me devolví. Cuando me sacan de allá, me dicen, usted ya no podemos continuar acá. Pero la fortuna era que yo tenía ya un trabajo fijo, que era con el Estado. O sea, pero yo casi lo desecho. Porque pues me gusta más donde estoy. Porque sé que puedo hacer más cosas. En ese tiempo, 2020, que tuvimos la pandemia, empezamos a construir un plan de desarrollo que llevaba a lo que ustedes quieren saber del PEN. Un sueño. El PEN no es algo nuevo. El PEN empezó en el 2008. En el 2008 yo participé en la construcción del PEN, que es una política pública en educación, que empezó a recoger las expectativas de qué queríamos para la educación de Ponce. ¿Cómo la vamos a transformar? Y en ese tiempo yo no era el director de calidad de la Secretaría de Educación, sino era el profe que representaba a los profesores privados de los municipios, del municipio, frente a el PEN. O sea, que yo trabajaba allá, iba y aportaba, y bueno, chéverísimo. Me encontré allá con personas muy valiosas. Y en ese tiempo me encontré con una profe, se llama Pilar Elisa, que también hacía las mismas funciones que yo.
Era también profesora y también participó y me la encuentro trabajando en la Secretaría de Educación en el 2020. Y dijimos los dos, tenemos que hacer el PEN. Ese PEN ya está muy mandado a recoger, porque en ese tiempo la Secretaría de Educación no era certificada. ¿Qué significa que sea certificada? Que ya no dependemos del departamento de Cundinamarca, sino nuestra relación directa es con el Ministerio de Educación. Por ejemplo, yo tengo contacto con las personas del Ministerio para hablar de educación en Punza. En Colombia son 98 entidades certificadas. Bogotá, Barranquilla, así esa dimensión, Cundinamarca. Todos los departamentos son entidades certificadas en educación, pero en especial hay unos municipios y las capitales que son certificadas. De acá de Cundinamarca está Mosquera, Soacha, Chía, Zipaquirá, Fusagasugá, Punza. Sí, pero por ejemplo Cota no, Madrid tampoco. Esas son las que no. Entonces nosotros hacemos parte de ese importante grupo y empezamos a construir esa política, pensando en lo que quería hacer la educación para Punza, lo que esperamos de los niños. Y se llama Generación 2040 porque nuestro punto cero son los niños de esa generación, pensando en el año 2040 que esperamos que sean egresados de las universidades que van a estar en Punza. Entonces hablamos de una trayectoria educativa completa, es decir, la oportunidad que no tuve yo, que no tuvo tu mamá, que no tuvieron sus papás, de estudiar en Punza. En ese tiempo lo más top era ir a estudiar a Bogotá, pero es que ahora estudiar en Bogotá, Es muy costoso. No, ¿cuánto se demora en ir? No, lo costoso no importa, porque lo costoso lo pueden Bueno, con los pasaportes, con cualquier estrategia, o sea, dan en cicla, sí, eso es lo de menos. Pero ¿cuánto se demoran ustedes en ir y venir de Bogotá? Hablen 4 horas, multipliquen eso por el tiempo, a la semana, o sea, ¿cuántos días duran dentro de días al año duran ustedes metidos entre un bus? Entonces calculan que es más de mes y medio, 2 meses sentados en los buses. Entonces por eso traer esas oportunidades para mejorar todo lo que se habla de Punza. Ese es como el propósito de nuestro proyecto educativo municipal, dar mayor oportunidades. Pero hay que pensar no solo en la universidad, sino también en el emprendimiento. Entonces es una construcción colectiva de un sueño, donde se piensa en un perfil. ¿Qué necesita que un perfil? Que un muchacho que salga de la educación de Punza que le aporte al municipio. ¿Sí? Yo quiero ser médico, listo, sea médico, pero ¿cómo le va a aportar al municipio? Ahora miremos, ¿usted quiere ser mago? ¿Contratan magos? No, usted, no, venga, miremos el mercado laboral y dónde se puede ubicar usted. Eso lo hice en un experimento conmigo. Si mi papá es panadero, ¿sí? Pues yo sé que ya tengo fijo un trabajo donde en la panadería, ¿sí o no? Si mi papá es ingeniero, ahora la vamos a llevar a la extrapolar. ¿A dónde tengo trabajo yo? En una empresa al lado de él como ingeniero. Si mi papá es profesor dueño de un colegio y yo quiero ser astronauta, entonces pues sí, chévere, cumple su sueño, pero después le toca bajarse de la estratosfera y volver a trabajar ¿a dónde? Al colegio. Sí, entonces ¿por qué no soy administrador y le aplico todo al colegio? Porque miro también las posibilidades que tengo en mi entorno para mejorar y poder aportarle a lo que necesita una población tan bonita como el Punza. Ese es más o menos. Ahora, bueno, ya soy, hice el proceso de técnico profesional, licenciado en química de educación ambiental, soy especialista en pedagogía y docencia, soy magíster en educación y ahorita estoy por iniciar mi doctorado en innovación educativa y cultura digital. ¿Sí? Entonces, pero eso, miren desde dónde empezó. O sea, ganas y los sueños. Y yo también salí de un colegio privado donde nos tocaba aprender a 55 en un salón. Y ustedes le preguntan a Luisa, éramos 55 en un salón y el otro 55. Eso era un potrero de salón. Y pues allá el que quería aprender, aprendía. Y entonces no, que pobrecito ahora el niño, no. Yo no le podía decir a mi papá, no papi, es que yo me siento mal, es que yo no estoy entusiasmado, es que yo tengo un problema. No, a usted le tocaba resolver. Y yo, ¿qué le iba a preguntarle a mi papá sobre un problema de cálculo? Él me ayudaba con las tablas de multiplicar, de manera duro para la matemática y para los fraccionarios. De manera un teso. Pero teso, porque lo hacía todo acá.
¿sí? Porque se le enseñó la vida, la habilidad de la vida. Pero, ¿y a dónde? Y llegué a la universidad y yo, ¿a quién le preguntaba una tarea de química? Pregunten cuántos amigos tienen ustedes profesores de química. O que les guste la química, profe Miguelito. Sí, pero uno le decía, venga, profe, lléveme. Entonces le tocaba a usted construirse solo. ¿Y hacia dónde? Pero usted siempre tiene que tener un proyecto de vida. Y la vida, yo siempre he dicho, la vida de uno es como una línea. Porque es que uno va hacia allá, no siempre va hacia adelante. Las líneas, usted nunca traza una línea hacia atrás. ¿Sí? Después de que usted ya arrancó, ya no la puede trazar. Pero la línea consigue unos obstáculos. Entonces esas cosas buenas y esas cosas malas que lo llevan a usted a puntos de inflexión. Tengo que decidir para dónde cojo. Y las decisiones son importantes. ¿Sí? Las oportunidades para todos. Uno piensa que no son iguales. Sí, eso es lo que queremos en Funza con el PEN. Que todos tengan las oportunidades. Por ejemplo, que ustedes salgan de 11 hoy, y que ya ahorita en agosto estén comprando el PIN para entrar en el Colegio Mayor de Cundinamarca, que tienen administración de empresas, economía, trabajo social, derecho, 4 carreras en Funza, que son a 0 pesos. ¿Y por qué no podemos traer más modelos de carreras de ese tipo? Y decir, la universidad pública está en Funza, y si no quiere, pues una privada porque se quiere pagar. Pero eso le cambia la vida a las personas. ¿Listo? No sé qué más. No, sí, y recalco mucho también, digamos, lo que dice Wilmar, ¿no? O sea, digamos, es de admirar, obviamente, digamos, como hoy por hoy, digamos, como que muchas personas tienen como la oportunidad, obviamente, pues, de poder estudiar así con tanta facilidad, pero, por ejemplo, en el caso de Wilmar, que todo fue más duro, ¿no? O sea, como que no habían tantas oportunidades de estudio, tanto apoyo, o tanto como ese consejero, llamémoslo así, de venga, mejor véngase por este camino, por lo otro, sino que a veces, como dicen por ahí, es necesario realmente enfrentarse a los obstáculos que le da la vida para uno decir como, venga, tengo que valorar lo que tengo. Como dicen por ahí, uno no sabe lo que tiene muchas veces hasta que lo pierde. O hasta que uno literalmente se enfrenta. Tengo que sufrirla y eso. Exacto, hasta que uno se enfrenta a una situación de, venga, tanta gente acá sin comer, por ejemplo, cuando pasó lo de la flora, tanta gente acá sin comer, y yo renegando el trabajo del papá, ¿no? Claro, y que digamos, no sé, ahorita que hablábamos del transporte, que en esa época tampoco era que todo el mundo obviamente tuviera así carro, moto, yo qué sé, hasta caminando, en bicicleta, o sea, muchas cosas que uno dice como, ese también es un consejo pues para todos los que nos ven, nos escuchan todo, que, o sea, en serio, hay que analizar, por ejemplo, antes de uno decir como, antes de uno ser desagradecido, ¿me hago entender? Y es muy bonito como un proyecto surge a través de una experiencia, una necesidad. Y, o sea, después de tanto tiempo de decir como, venga, no sabía ni siquiera qué hacer, porque también quería ser profesor de educación física, a hoy por hoy tener más de 2 títulos y, digamos, como que seguir escalando eso, o sea, es muy lindo y es de admirar que no solo él, digamos, como que quiera seguir escalando, sino que pueda como que transmitir ese tipo de conocimientos y más en el campo laboral que él se encuentra, que es pues la docencia, ¿no? Sí. Entonces sí es algo obviamente de admirar y es lindo como que comparta ese tipo de conocimientos, de experiencias e incluso de habilidades y que muchas veces es necesario como que intentar de todo, ¿no? Intentar de todo. Se fue por el lado obviamente primero pues el deporte, quería ser docente de educación física, después todo el tema de mecánica, hasta en una flor, hasta poder llegar a decir, no, a mí me gusta hacer esto. Señor Wilmar, yo le tengo una pregunta porque me generó mucha curiosidad. ¿Usted se siente privilegiado al ser una persona que, digamos, usted ya cuando salió de 11, usted dijo, bueno, yo quiero docencia? De pronto no en la misma como facultad, porque usted inició, bueno, docente y luego docente de educación física y terminó como primero docente de álgebra y luego de química. ¿Se siente privilegiado de poder realizar ese sueño? Obviamente pues tiene sus dificultades y usted no pudo dedicarse plenamente a ese sueño porque pues tenía que trabajar en simultáneo en el taller de su papá, si me voy a entender, pero se siente privilegiado al ser una persona que pudo plantear su sueño y lograrlo. Sí, claro, y de hecho ya logré ser profe de educación física. El año pasado, y ahí se completa todo y también llegué como dije, bueno, ya cumplí con esto. Y el año anterior, cuando soy nombrado en el magisterio como profe de primaria, me dan la carga de educación física.
Sí, así es. Sí, entonces dije, bueno, pero pues no me había preparado para hacer profe de educación física, pero fui deportista. Entonces tuve la oportunidad y dije, bueno, menos mal, me gusta más el aula que la educación física ahora. ¿Sí? Pero sí, digamos que se siente uno satisfecho de haber logrado, pero uno no se puede quedar quieto porque la vida es muy dinámica. Entonces las necesidades, yo en el cargo que tengo actualmente, las necesidades que uno ve, por ejemplo, de las instituciones, como vienen creciendo, pues uno tiene que estar a la vanguardia. ¿Sí? Uno tiene que pensar que los temas de cultura digital, la innovación educativa, pues tiene que ir de la mano y para desarrollar más pensamientos, y esa es una de mis tareas en la Secretaría de Educación, pensar en lo que hay que hacer para transformar la educación. Y también ese fue otro sueño que conseguí, porque cuando era profe yo decía, tengo que seguir escalando para llegar a un momento en el que pueda transformar la educación de Funza. Ahora no sé qué viene más allá, escribí también un libro. Sí, eso también tuve la oportunidad de hacerlo, que nunca me lo imaginé, pero me encontré la oportunidad. De hecho, me invitaron la próxima semana a un seminario internacional. Me llegó una invitación hoy, o sea, les las comparto. Me escribió, y llegó acá, fue señor Wilmar, no sé qué, una invitación. Y yo le dije, no, pero espera, porque yo no. ¿De qué se trata? Entonces me dijo, sobre migración. Migrantes venezolanos, sobre un libro que se llama Caminantes de la Educación. Tuve una participación en un capítulo totalmente del libro y hablo de lo importante que es también ya reconocer al migrante venezolano como parte de nuestra sociedad, como parte de nuestra institución, como parte de lo que es Funza, porque venezolanos ya son amigos, el de la panadería, el del lavadero, pero ya los niños comparten con nosotros, entonces hay que aprender de esa cultura. Y bueno, muy ligado con respecto, digamos, a tu respuesta de que obviamente sientes que has podido como poder alcanzar, por decirlo así, como que el éxito y ser una persona muy privilegiada en este momento de haber podido como que superado todo ese tipo de cosas. Para ti, de todas las experiencias que digamos como que te han pasado, ¿cuál crees que es la que más ha influido hoy en día en lo que tú eres? Sí, o sea, que tú digas como que esta experiencia fue la que en definitiva me marcó a lo que soy hoy por hoy a nivel general, tanto profesionalmente, pero ya que hablamos un poco de la profesión, llevándolo más hacia el lado de personalmente, de lo que tú has conseguido, logrado. Como por ejemplo, digamos, si su mamá no le hubiera dado el consejo de que se fuera para la universidad en vez de irse al... Sí, es una paradoja, ¿no? ¿Usted cree que estaría, o sea, que si usted hubiera aceptado la posibilidad de ir a la universidad, usted estaría en ese cargo hasta ahorita? Que no lo podría, digamos, evaluar de esa manera, porque eran situaciones totalmente diferentes. Un muchacho como ustedes, de la edad que tienen ustedes, 14, 15 y 10 años, no superan esa edad. 17 años. Todavía no tiene definido qué, pero sí tiene una idea de lo que va a hacer. Pero yo creo que ahora para ustedes es algo más fácil. Y me refiero a que es más fácil porque sus papás se han venido preparando para construir para ustedes un camino donde no encuentres tantos obstáculos. Mientras que nosotros sí tuvimos un camino donde le tocaba a ustedes mirar era por dónde salir. Pero uno de los elementos que yo creo que me motiva y me ha acompañado es mi hijo. Él marca un capítulo diferente. Soy papá soltero porque no vivo con la mamá, llevamos una relación muy buena, pero él sí marca como esa motivación para ir más allá. Porque es que él ni siquiera se da por enterado de lo que hace el papá. O sea, todavía no tiene la conciencia. O sea, él nos llevamos y yo lo tengo en ese colegio. Alguien me decía, ¿por qué? Porque este es un ambiente muy bonito para que los niños crezcan. Y yo conozco la institución, soy amigo de la institución y además él también es una persona, aquí saben que me gusta de ustedes, la sensibilidad, la emocionalidad, y eso es tan importante ahora en la educación. Pero ese punto de ser papá fue el que transformó todo
me hizo girar porque pues, yo ya me había graduado, iba a ser profe de universidad, estaba sobre el bien y el mal, ya. Me iba a dedicarme, antes me iba a ir a vivir con mis papás y tocaba abandonar cosas, me iba con ellos. Sí tenía otro plan de vida, pero eso se hizo cambiar todo. Eso y pues la muerte de mi papá, dos momentos. Pues la muerte de mi papá me lleva a tener a mi hijo. O sea que es prácticamente es como ha sido una serie de eventos. De escalones. Que lo llevan a usted, sí, y todos los años es cambiante. Una de las cosas que sí es importante y es que uno no puede ser conformista. ¿Sí? Y a veces, no, ya aprendí. Yo ya terminé el título. No, ya me quedé ahí. No, todos estos días me he cuestionado mi doctorado. Lo que pasa es que ya es más costoso. Supremamente costoso. Uy, sí, me gustaba. Sí, y el que quiere, pues vale mucho más. Entonces, estoy ahí como en ese momento de revisar las finanzas, revisar porque un doctorado en este país no es nada fácil. O sea, primero, lo costoso. Y segundo, que pues hay que seguir siendo papá, seguir trabajando, hay que volver a estudiar. Bueno, todo es difícil. Bueno, digamos, ahondando un poquito en lo que su merced dijo de esas decisiones. ¿Qué consejo le daría, digamos, a la juventud sobre tomar decisiones? Porque es que en todo lado, y sobre todo en este momento, en contraste con anteriormente que pues los dejaban ahí a la deriva, y bueno, hagan a ver, ¿qué recomendaciones les daría? Porque siempre nos dicen, no, tomen acción, pero uno dice, ¿pero acción dónde? No, y que sobre todo, digamos, con la experiencia que nos comentaba de que la excursión o mi camino, ¿no? Entonces yo siento que hoy, digamos, como que los jóvenes enfatizan mucho en, yo quiero vivir el momento, yo quiero disfrutar, yo quiero experimentar, y muchas veces, o sea, yo siempre he dicho que el punto de equilibrio está siempre y cuando uno viva el momento sin dejar de proyectarse, Y planee, ¿no? claro. Exacto. Entonces, digamos, con respecto pues a la pregunta pues que dice Juan, digamos, como que, o sea, ante él, digamos que estuvo en los dos ámbitos, tanto de experimentar muchas cosas, disfrutar su juventud, pero sobre todo también como que estar en unas circunstancias duras de profesional esfuerzo. ya. Entonces ya como que también cambia mucho la perspectiva desde una persona que ha tenido la experiencia de estar en la ámbitos. posición de esos dos ámbitos. Bueno, mire, hay algo que yo siempre he dicho y uno tiene que tener en la vida carácter. Y eso es, el carácter es decisivo. Y cuando uno toma decisiones, las decisiones y las oportunidades, las oportunidades vienen con fecha de vencimiento. Entonces uno tiene que tener la decisión para tomar la oportunidad. Así muchas veces no se sienta seguro de poder desempeñarse, porque es que nadie nace aprendido. Entonces, les digo, tengan carácter, porque es que el carácter los lleva a decir sí o no. No copien modelos, porque somos seres individuales, que tenemos pensamientos diversos y que no podemos copiar esos modelos que vemos en las redes sociales. Entonces a veces me siento triste porque no tengo el cuerpazo que tiene la modelo o la persona, o porque veo que uno de los influencers gana dinero. No, eso no copien esos modelos, porque las vidas y las realidades son diferentes. Entonces usted no puede vivir la vida que vive un personaje famoso, porque él labró su vida hacia allá. Ustedes partan de su realidad, miren qué tienen en el contexto y cómo pueden potenciar su contexto. Pero no sueñen con cosas que no pueden tener. Porque alguien me dice, por ejemplo, hablaba hoy con una persona y me dice, es que mi hija quiere estudiar medicina. Y yo le decía, chéverísimo, que se la juegue toda por pasar la nacional. Me dijo, no, pero es que yo le dije, listo, ¿de dónde vas a sacar 30 millones de pesos, 27, 18 semestrales? Le dije, listo, calcúlalo tú con los 16. 16 millones dividido en 6 meses. Estás hablando más o menos de tener 2.500.000 solo para el semestre. Y te ganas 5, o sea, la mitad de tu sueldo, porque ganarse 5 es un cojón de plata. Sí, claro. ¿Sí? Te ganas 5, 2,5 millones para el estudio de tu hija, y los pasajes, y los materiales, y la comida. No, aterriza en la realidad. No puedo cumplir tus sueños a menos de que tú te ayudes.
Y eso es, todo vale. Todo vale. Cada esfuerzo vale. Porque es que levantarse usted a las 5 de la mañana, estar un 31 de diciembre, toda la gente celebrando y usted estudiando, eso vale. Ser disciplinado es otra de las... Es algo que yo no logré. Yo soy súper indisciplinado. Me gusta la recocha, molesto. ¿Sí? Pero ser disciplinado, hay personas que son súper disciplinadas, esas personas súper disciplinadas, yo digo, las admiro. Pero hay que aprovechar todo lo que hay en el entorno. Entonces aprovechen lo que tienen de sus papás. A sus papás se la juegan. Y yo les digo, el mejor amigo que tienen ustedes en este momento de su vida y durante toda su vida es su papá y su mamá. Si comparten con ellos. No les digan nada de lo que se puedan arrepentir más adelante. Porque hoy los tienen, agradecen, sean empáticos y siéntanse orgullosos de ellos. Pero yo cuento la historia de mi papá, ¿no? No, también trabajé en un hospital. Hice parte de ser ingeniero en el hospital ambiental. Se ha hecho muchas cosas. Ayudé a construir la política de paz del departamento. También en el tema de políticas. Y era simplemente, hay esta oportunidad, hágale. ¿Qué carajos? Algo aprenderé. Y eso me ha llevado a tener un conocimiento más amplio, no el final, sino más amplio de algunas cosas y entender mejor la dinámica de lo social. Y sobre todo con respecto a tomar decisiones para ti, ¿qué es vivir o tener una vida con propósito y que digamos como que se la quieras ver reflejada a todas las personas, más allá de que hoy en día se escuchan mucho los estigmas de el que no estudia no sirve para nada, ¿no? Entonces, digamos, más allá de eso, es como también tener un propósito y construir o plasmar una meta, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué es vivir o tener una verdadera vida con propósito? Miren, y esta vida con propósito, yo doy consejo. Lo mejor que le pueden dejar a sus papás a ustedes, y es hacer la mejor herencia, es el estudio. ¿Sí? Porque las cosas materiales se van. Un conocido mío heredó 240 millones de pesos. Nunca había tenido plata. Heredó 240 millones de pesos. Vivió un año como nunca lo había vivido y ahorita que está durmiendo en un parque. Es un habitante de calle. Sí, cosa de la vida real. Pero que usted con un título académico se puede desempeñar. Es que dice, es que no hay más salidas. Por lo menos usted va y pide trabajo y pues con el título pues puede pedir un trabajo donde la remuneración sea un poquito mayor. Y si usted quiere, ahí se genera la oportunidad. ¿Y cómo se genera usted la oportunidad? Pues siendo bueno en el trabajo. Y ustedes preguntan a sus papás, si ellos han querido ascender en el trabajo, ¿cómo les ha tocado? Pues ser los mejores. Pero es la oportunidad, te dan la oportunidad de entrar, aprovéchala y empieza a crecer. Pero estudien, porque he visto que algunos de estas personas les cierran las redes sociales y nunca hicieron nada. Se quedan ahí. Se quebraron y ahora buscar ahí, montan emprendimientos y eso. Pero emprender en Colombia también es difícil, porque también he sido emprendedor y es difícil. Y es difícil que digan, yo no le compro su producto es malo, y usted ilusionado que lo había hecho. Pero sí, estudie, porque para eso es la ciudad universitaria, para que se prepare. Y la oportunidad, y más a 0 pesos. Yo he tenido esa oportunidad, yo había estudiado Derecho, 0 pesos, me matriculo, estudio ahí en la Caro, o estudio allá en la esquina de la ciudad universitaria donde queda el complejo. 0 pesos, no tengo que viajar a Bogotá. Si quiero duermo todo el día, me voy a estudiar de noche. No hay una vida bien chévere y me estoy preparando. Señor Wilmar, compártanos un poquito, por favor, cómo funciona esa universidad 0 pesos, porque personalmente me parece increíble, porque digamos, mis papás no son de una mente como de escasez, pero pues sí, ellos tampoco tuvieron en ese momento la oportunidad de estudiar. Entonces, claro, la mentalidad que, digamos, y que no solamente compartía en la familia, sino que uno veía afuera, es que no, una universidad es carísima, ¿qué va a hacer? Ya empezó a ahorrar, entonces es un constante como ansiedad de ese dinero y ese costo de la matrícula. La única salida era universidad pública, pero en Bogotá, en el centro. Entonces,
Coméntenos un poquito cómo funciona y cómo podríamos acceder a ese servicio. Miren, la oportunidad, entonces la oportunidad, hay que saber leer la oportunidad. Soy profe de la Universidad Pública de acá también, hace 3 años, soy profe universitario. ¿Qué les puedo decir? Llega al Colegio Mayor de Cundinamarca porque entonces uno piensa que la universidad pública solo es la nacional. Entonces está la nacional, la pedagógica, la distrital, la Universidad de Cundinamarca, el Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad de Tolima, Hay muchas en el país. Con la política actual del gobierno se pasa a hablar de matrícula cero. La matrícula cero aplica para jóvenes menores de 28 años, lo que es el ciclo de la juventud. Ya si usted está después de los 28 años, ya no hay matrícula cero. O sea, ya toca pagar. Y se paga en esas entidades por declaración de renta. ¿Qué oportunidad? Que viene algo que se llama regionalización de las universidades. Entonces, esas universidades han montado sedes. Aquí se tiene la sede de Funza, esa universidad tiene sede de Tintal, no recuerdo la otra sede y la sede principal. Pero acá en Funza tienen la sede de Funza y empezó con un programa que se llama Tecnología en Asistencia Administrativa. Ahora ya va con Administración de Empresas Comerciales, Derecho, Trabajo Social y Economía. O sea, 5 carreras universitarias. Pero también está la Universidad Minuto de Dios, que tiene sede en el Colegio Bicentenario, pero esa sí es privada y toca pagar todo el paquete. Sí, entonces, pues bueno, eso reduce algunos costos. O estudiar en la Universidad de Cundinamarca en Paca, o en la Universidad de La Salle en Mosquera. O sea, ya hay una oferta muy grande, pero uno tiene que ver hacia dónde la dirijo y cuál es la capacidad. Y el mensaje para el papá, yo le digo, pues yo estoy aspirando porque mi hijo quiere ser arquitecto. Y así yo tenga cómo pagarle la matrícula, él va para el Colegio Mayor de Cundinamarca. Porque allá hay arquitectura, en la sede de Bogotá. Y le dije, más bien con lo que te va a gastar te compro un carro. Bueno, mejor. Sí, cosas como esas. Y esos son buenos consejos. Le dije, papá, mire, en vez de eso, compremos algo que nos sirva a los dos para poder hacerlo. Porque gastarse toda esa plata en la matrícula, en transportes, y ustedes, ya les dije, 4 horas. A la semana se estudian 5 días. ¿Eso ya cuánto da? 20 horas. Al mes son 80 horas. Por 4 meses, bueno, 8 meses. Estamos hablando de 640 horas. ¿Eso en días cuánto es? Metidos en un bus. Hagamos la cuenta. 640 horas. Así como en algo somero, ¿no? Sin que les coja tanto trancón. O sea que ustedes 27 días del año metidos en un carro. 27 días, que es un día, ¿no? Y en cambio ustedes aquí van y estudian, no demoran nada, van para la casa, tranquilos, se pueden ir hasta en carro para estudiar aquí en la universidad si quieren eso. Sí, pero vean esos beneficios y eso es como la oportunidad y es el mensaje que tienen que darles a sus papás, que las oportunidades hay que revisarlas aquí en el sector. Y si ya veo que la oportunidad realmente no da con el proyecto de vida, porque ustedes también tienen un proyecto de vida que sus papás han construido, ¿saben? Mi hijo es mi proyecto de vida y pregunta a su papá, ¿quién es el proyecto de vida de ellos? Ustedes. Porque siempre los han llevado por algún lado y quieren que ustedes sean algo. Pero sin el proyecto de vida, que sean profesionales, pero no que. Pues eso es lo que quiero. ¿Existe como algún tipo de página web en la que podemos acceder? Pues yo conozco que está la página de la alcaldía, la de Secretaría de Educación, pero no sé, hay como un ente más directo a... En la página de la Secretaría de Educación, ustedes pueden encontrar toda la oferta y ahí hay un micrositio que los lleva a Ciudad Universitaria. Sin embargo, también ustedes se pueden acercar al complejo universitario que queda, eso es en la carrera 13 con calle 13. Ahí ustedes pueden ir, eso tiene horario de 8 a 5 de la tarde por lo general y pueden ustedes ir a consultar qué oportunidades hay. Pero si quieren ustedes ya hablar directamente con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, se pueden acercar en horario de 2 a 10 de la noche a el Colegio Miguel Antonio Caro. Ahí hay en la biblioteca y atención y ellos pueden guiar frente a eso. Entrar allá vale 130.000 pesos. Eso vale el PIN. Y luego están pagando como 8.000 pesos de semestre. O 9.000 pesos de semestre. O sea, eso es genial. Y ustedes quedan por la línea comercial.
pues la invitación es a una administración de empresas, una economía, son muy afines. Y es una oportunidad, y no tienen que irse para ningún lado. Bueno, que no hay comunicación social, que no sé qué, bueno. Pero es pueden una empezar oportunidad. con algo. Empiezan por ahí, luego, Sí, y luego cumplen sus sueños. No, y que digamos también hoy en día aprovechen esa oportunidad, ¿no? Y que se saquen como de la cabeza. Siento que hoy en día la sociedad, o más los jóvenes, son como muy, ¿cómo le llamo? Como muy clasistas, como muy de que si yo tengo, no sé, el iPhone 15 Pro Max, entonces soy Mejor millonario. dicho. Me hago entender, y eso mismo yo creo que pasa con las universidades. A muchos de ellos, pues digo, no, pues en una situación paradójica, siento que muchos de los estudiantes o de los próximos a salir o como tal en general la sociedad dice como, ay no, yo no estudio en una universidad Se estigmatiza, pública, sí. ¿me hago entender? O, ay, es que yo solo quiero estudiar, no sé, en la Universidad Javeriana, en la de los Andes, y más allá porque en serio sea tipo la mejor universidad en la carrera que uno quiera estudiar, es más por el nombre, porque es costosa, porque se ve que es como, Exacto, sí. como hoy en día dicen como gomelita, Sí, por como decirlo así, así. mejor dicho, somos, sí. Exacto, entonces sí es importante que pues a través de Wilmar hoy en día se informe Isabela, de que hay estas pero mira, oportunidades. ponle cuidado. Ya uno piensa que el gomelito. Yo les acabo de decir dónde son mis ciclos y yo no les dije de qué universidades. Pero ustedes dijeron, eso no, el profesional se hace. Sí, claro. La universidad es un medio. ¿Sí? Es como el estudiante. Ustedes son de este colegio, pero si ustedes sacan el mejor puntaje del país en las pruebas, a ver, fueron ustedes. El colegio dice, fuimos el mejor puntaje, pero fueron ustedes. El profesional se hace en la universidad. La universidad contribuye. Y yo les dije, ¿dónde son mis hijos? Y no son esas universidades. Y finalmente uno va al mercado y le dicen, necesita maestría. No saben de dónde. Maestría de tal universidad. No hablar de universidades. Maestría de tal universidad. No le piden a usted en específico, sino que sea usted maestro. Bueno, a mí sí me gustaría hacerte una pregunta acerca de sobre la ciudad universitaria. Tú nos estabas contando muchos de pronto beneficios que nos puede traer para poder estudiar con matrícula cero. Pero pues creo que para nadie es un secreto que nuestro municipio está lleno de muchos deportistas que, como Sara lo decía anteriormente, nuestra sociedad está muy estigmatizada que si yo no estudio, yo no soy nadie en la vida. Y así creo que con los deportistas mucho que pasa es que llegan a ser un poquito vagos en el estudio porque toda su disciplina y todo su enfoque va hacia el deporte. Y creo que tú, como nos lo mencionaste, digamos, en tu historia, sabes lo que es tener amor al deporte, lo que es llegar lejos, de pronto representar a tu municipio o a tu departamento en competencias a nivel nacional. Me gustaría saber cómo podrían involucrar un poquito estos beneficios para de pronto motivar o potencializar a los deportistas que tenemos en el municipio. Porque, por ejemplo, tenemos a Junior David Cabezas, a Mayra Ramírez o a Memín, que son jugadores de Selección Colombia que salieron de nuestro municipio. Sí, por ejemplo, Memín es profesor de la Universidad Colegio de Cundinamarca, trabaja allá. Y si ustedes se dan cuenta, al final del tiempo, casi todos los deportistas terminan profesionalizándose en algo, porque el deporte lleva a eso, trae consecuencias a la salud, ¿no? Al final del tiempo, ¿Sí? claro, los deportistas terminan muchas veces con dolencias, con dificultades, por eso ya terminan en una edad y ya no pueden seguir jugando. Hay unos que son súper disciplinados y siguen jugando. Uno de los ejemplos de la disciplina en este país es Falcao. Él es súper disciplinado, tiene preparador físico, él paga todo por aparte, pero eso le ayuda a conservarse y aún así se lesiona. ¿Sí? En este caso, se ha pensado en reconfigurar parte de lo que es la vocación o los centros de interés de las instituciones educativas del municipio, de acuerdo a la capacidad, y el modelo de ciudad universitaria lo que lleva es a potencializar qué oportunidades tiene la institución. Un ejemplo de ello, pues que lo comenté, pero no es una realidad, es que yo pensaría que el Colegio La Caro debería tener un énfasis en deportes. O sea, es un pensamiento del director de calidad. ¿Y por qué? Porque ese colegio, teniendo un énfasis en deporte,
tienen los escenarios en la mañana disponibles. Tienen la piscina, los campos de tenis, el coliseo, la cancha de fútbol, el skate park. Tienen todos los escenarios ahí. Abre la puerta y sale. O sea, que harían parte de eso lo que es el equipamiento urbano necesario para desarrollar una actividad. Entonces decía, ¿por qué no pensamos en eso? Pero así mismo como estamos transformando la vocación de una institución educativa pública, que sí está en manos de nosotros, no de las privadas. En las privadas nosotros damos como una asesoría, guiamos, pero no podemos cambiar la naturaleza. ¿Por qué no podríamos decir, aquí se logra esto, pensando en que vamos a traer una universidad que empiece a profesionalizar deportistas? Y también yo miro una oportunidad en Mosquera, que se quiere consolidar como la ciudad deportiva del país. Entonces allá hay otros escenarios complementarios, el campo ese de fútbol que están haciendo, el velódromo, el coliseo de ellos también es amplio, y pues decir, hay una cantidad de equipamientos que van a hacer que Cundinamarca, porque ya, si ven, pasé de Funza a Mosquera, mira una misión regional, y ¿qué está haciendo Funza? Pues dice, vamos a producir profesionales, porque los municipios necesitan, y el departamento quiere despegar, porque quiere tener más medallería en Juegos Nacionales. Sí, y ese es, digamos, un entendimiento. Por eso el PEN es una ruta al 2040. Vamos en el 2015, estamos construyendo, tenemos unas mesas municipales donde llevamos esas inquietudes y le empezamos a decir a todo el mundo, venga, es importante que empecemos a cambiar la forma de ver lo que estamos haciendo para que sea funcional y pueda cumplir con una meta final. Sí, claro. Y pues tenía una pregunta. Dentro de todo lo que tú nos has contado de tu vida y pues lo que has vivido en general, ¿cómo qué cosas son las que más han influido en que la ciudad universitaria, que la Secretaría de Educación, que el PEM? Sí, que listo. Digamos que un sueño fue transformar la educación de Ponce. Creo que lo logré. Y me fui para el colegio el año pasado, y estando allá en el aula, pues uno podría decir, bueno, ya soy profe de educación física, logré transformar la educación de Ponce. Y estando allá en el aula, empecé a hacer lo que decía el PEN, tratando de transformar la realidad de mis niños, una situación que yo vivía en el 2007. Pero dije, no, me hacen falta cosas, me hace falta hacer más cosas. Y una de las cosas es formar a personas con este pensamiento. Entonces llegar y decirle, impregnar a los otros, decirles, venga, es que esto es lo que es el PEN, esto queremos que se haga. Y digamos, desde febrero, el 3 de febrero que me volví a incorporar a la Secretaría de Educación, he logrado contarles a todos esa historia y decirles, aquí se vale soñar. Y yo soy bien soñador, entonces soñemos, construyamos en conjunto, y esa es como la respuesta a eso. Entonces, ese es el anhelo ahora, porque si no me ha podido quedar allá. Sí, ya. Tranquilo, trabajo hasta el mediodía, 7 semanas de vacaciones al año, tranquilidad, transformar la realidad de 35 niños, bueno, 150 máximo. Pero dije, no, tengo una responsabilidad más grande, y Dios me da la oportunidad, soy muy creyente, Dios me da la oportunidad. La alcaldesa, así como algún día me dijo, no, Wilmar, ya no, volvió y me dice, sí, ven, hace falta en el equipo, empecemos ahí, y estoy otra vez como tratando de lanzar. Y tengo una versión, un dicho. Yo les digo yo tengo a cargo más o menos 150 personas ahí en la Secretaría de Educación. Yo les digo, mire, aquí vamos como en una rueda. Y ustedes se dan cuenta que esa rueda cada vez va a un ritmo diferente, o sea, va más rápido, puede ser que va más. Pero si usted se suelta del ritmo de la rueda lo bota. Entonces trabajemos todos, y tengo un gran equipo de trabajo, y eso sí lo reconozco, y ellos han venido formándose, y lo que quiero es seguir formándolos, cosa que yo me pueda ir en algún momento y decir, allá quedaron ustedes, y yo ya puedo decir, el propósito se va a cumplir a futuro. Wilmar, digamos, usted, como antes de prender el podcast, yo le pregunté si usted había sido personero. Digamos, esta pregunta es como muy personal, porque cuando yo me lancé y pues gané la personería, yo dije, uy, bueno, pues ya toca, vamos con toda la actitud. Pero es como una carga no muy pesada, pero es muy raro, porque uno dice, bueno, ya tengo que liderar.
será, digamos, al principio yo me preguntaba, yo tengo las facultades y pues hasta el momento, no, bien, yo con toda la actitud. ¿Qué cree que influyó ser personero en su vida? Digamos que es más liderar. Es que hay dos cosas que hay que diferenciar: liderar y figurar. Si tú te metes para figurar, no es positivo liderar. Si tú quieres liderar es porque tienes la vocación. Y la vocación es un sentir que le dice a usted: puedo hacer cosas por los demás así no me las pierdo. Pero liderar tiene riesgos, como que no a todo el mundo le gusta la manera de liderazgo lo que se hace, porque hay personas que sienten que hay empatía, como hay otros que no, se ven vinculados. También soy presidente de junta. 10 años de presidente de junta, ya no quiero seguir liderando eso, ya lo viví, comunitario, yo digo, ya, chévere, pero que venga otra persona con más ideas, y eso es lo que tiene que hacer un líder. Si tú ya no puedes, doy un paso al lado, pero en este caso, liderar es tener ese espíritu de levantarse y saber hacia dónde, pero un líder bueno sabe escuchar. Un líder escucha y no hace la de él, sino hace lo que necesita la sociedad, ¿sí? Porque si no se vuelve un líder soberbio, un líder que nadie quiere que siga, porque entonces se le olvida y empieza a tomar que el liderazgo que ya representatividad, responsabilidad, pero también tiene un nivel de autoridad. Y a veces si yo manejo esa autoridad como no debe ser, puedo cometer errores. Y pues si usted se metió, cumple. Yo en ese tiempo me metí y también tenía la expectativa, pues él me dejaba llevar de lo que me decían los profesores, y pues uno más o menos cumplía de lo que querían los compañeros, de que no queremos clase, que la fiesta, pero todo con propósito. Todo tiene que tener un propósito y al final dejar algo importante en el corazón de las personas, que es más importante. Esas huellas son las que son profundas, hacer una labor social, eso es lo más bonito. Y yo creo que también una simple acción como que se ve reflejada alrededor del camino, ¿no? Por ejemplo, con lo de personería, pues fue una persona líder, pero como que también al liderar, digamos, en el tema de la docencia, que es algo también, pues yo considero, ¿no? Que es de mucha vocación. Así como decían, pues al que le gusta le sabe, y es mucho de vocación, de que le guste, de esfuerzo. Digamos, no sé, planteando desde el punto cero de personería, se ha visto reflejada alrededor de, digamos, por ejemplo, cuando quiso ser concejal, en este momento, digamos, en la docencia, o digamos que hace un momento como que mencionabas, obviamente, que tenías a cargo a un grupo extenso de trabajo, pues ahí en la Secretaría de Educación, uno se da cuenta que una simple acción que uno ve como experiencia. Ya ¿sí? como un pasabocas de para dónde va a ir. Exacto, sí, o sea, como que da de ver, o sea, deja ver mucho de la persona, del camino de la persona. Por ejemplo, si uno ve a una persona deportista, no sé, uno dice, no, pues esta zona está enfocada deporte, lo más probablemente, obviamente es que se vaya enfocada a eso. Si uno ve, digamos, en tu caso, como que eres así súper sociable, empático, uno dice como que tiene, o sea, como que su mayor fuerte obviamente es todo ese tema de expresión, de comunicar, de como que empatizar con todo el mundo. Entonces siento que también ese es un mensaje que quizás también nos llevamos hoy, que es mucho el tema de la vocación, ¿no? De, pues vuelvo al tema, al dicho de al que le gusta le sabe, que es algo que también nosotros siento que tenemos que tener como 3 factores importantes al momento de escoger una carrera. Número 1, obviamente, pues que dé dinero. Número 2, obviamente que sea realista y que uno diga como que lo puedo conseguir. Pero número 3 es que uno también tenga como que al menos una mínima capacidad o habilidad para enfocarse en eso, ¿no? No es como, venga, yo no, por ejemplo en mi caso, yo no puedo decir, yo quiero ser, digamos, química, porque a mí me va súper mal en química, no soy que súper ambientalista, digamos, en todo el tema de la matemática y eso como que no es mi fuerte. Entonces ese es otro como buen mensaje que nos llevamos el día de hoy, ¿no? Y bueno, ya ahondando un poquito más sobre todo el tema del PEN y todo eso, cuéntanos, Juan, digamos, qué dudas también se nos interponen a nosotros en el camino como estudiante, que uno siempre piensa como, bueno, uno viene a estudiar y uno no sabe, uno piensa que el profesor hizo la clase porque sí, ya, pero siendo Wilmar el director de calidad, siento que eso también es como la otra cara de la moneda que uno no ve, ¿no?
digamos, cuando yo estuve leyendo el PEM, me surgieron varias dudas sobre, digamos, cómo se iban a preservar esos procesos. Precisamente creo que tú lo mencionaste con el cambio de alcaldés, exacto, de gobierno. Porque es que, digamos, estuve investigando sobre los consejos de juventud y esos son a mitad del periodo del alcalde. Entonces, cuando se vaya la alcaldesa que está actualmente, pues van a seguir los procesos, pero va a cambiar el plan de trabajo. Entonces, los procesos que ya tenían los consejos de juventud tienen que volverlos a escribir porque ahora es un plan de acción diferente. ¿Cómo cree que se puede, o cómo han hecho para que se preserve como esa línea de continuidad sin que haya como una fluctuación? Listo. Eso se hizo a través de un acuerdo que es el Acuerdo Municipal 029 del 2022. Un acuerdo municipal es un elemento que genera el Consejo Municipal y ellos aprobaron el proyecto educativo municipal como una política. Las políticas públicas tienen un aliento superior a 10 años, tienen unas actividades de corto, mediano y largo plazo. Entonces, en este plan de acción quedó definida toda la estrategia para cumplir el 2040, independiente del gobierno que esté de turno. Que el gobierno que está de turno también tiene la oportunidad de virar y hacer los arreglos, pero de todos modos tiene unos propósitos ya definidos en unas acciones y una implementación. Entonces, por eso quedó garantizado para el 2040. Ok, digamos, ahí dentro de ese PEM mencionaban unos perfiles, que fue lo que te dije, eran como unos 12 perfiles, eran muchos perfiles, pero en el caso, esos son los perfiles que se busca alcanzar con los estudiantes, es decir, los egresados que tengan esas cualidades en el 2040, ¿cierto? Sí, digamos que como eso se hizo con construcción municipal en mesas de participación, se tuvieron en cuenta los perfiles de todas las instituciones del municipio. Y uno de los perfiles es el integral. Y respondiendo a la pregunta tuya, sí, el deportista no solo es deportista, es ser humano. Sí, luego puede ser papá, puede ser que no sea papá, pero es social, es político. Entonces el deportista no solamente va a ser deportista toda la vida, en algún momento él tendrá que ser algo integral. ¿Qué tal ser un deportista que le guste la matemática? Porque a veces no todos los deportistas. Yo fui deportista y me gustó la química. Sí, es un ejemplo. O tiene otras habilidades. Eso es lo que queremos, que se exploren las habilidades y que se defina en qué habilidad hay que potenciar sin descuidar las demás. Ok. Sí. Bueno, yo tenía una pregunta para ti, de cómo te escuchaba hablar. Quería saber si de pronto en algún momento del camino tú no pensaste en llegar a ser de pronto alcalde. Es que es un tema muy complejo, porque pues no puede pensar, ya alguna vez dije, no, pues va a salir a trabajar en el ministerio y ser ministro. No, si la oportunidad se da, bienvenido. ¿Sí? Esto también incluye estar dentro de un círculo político. Hice parte, pero no a ese nivel. Pero pues si se da la oportunidad, pues como les dije, se abre la oportunidad y si me dan meter la cabeza, pues me voy para allá. Porque son oportunidades. De pensarlo, no, pues a cualquiera, si a ti te dicen, vas a ser alcalde y tienes la oportunidad y te vamos a apoyar, pues uno dice, de uno. Pero yo creo que como cerrando, las últimas dos preguntas antes de la actividad, en lo que leí, no había como un plan de reintegración a la sociedad, a las personas, digamos, que son ladrones, que son personas que son drogadictas, sino entender o que su contexto es como muy complejo. No, de pronto no dentro de esas páginas que leí, pero no sé si exista ese plan de reintegración a la sociedad. Digamos que eso se llaman procesos de reeducación, pero esos procesos de reeducación no se manejan directamente. Sí tenemos una competencia de la Secretaría de Educación, pero hay un sistema que es el Sistema Nacional de Responsabilidad de Adolescentes, Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes. Entonces los muchachos que tienen ese tipo de dificultades y que ya penalmente fueron sancionados, van a unas instituciones diferentes. Por ejemplo, acá en Cundinamarca la única que funciona es una EKJK y pues ellos allá estudian como internos. Pero nosotros, digamos que en el municipio no tenemos esa situación, hacemos parte de ese componente con el CESPA, porque sí existe, que es a donde llevan a los menores infractores, ahí al lado de la concha acústica.
es un centro transitorio para atención a los menores infractores, pero finalmente en educación no tenemos esa necesidad apremiante porque no tenemos estudiantes marcados así. Y si llegan, pues nos toca hacerlo a través de convenios con otras entidades territoriales. Yo creo que antes del juego como un mensaje o algo así. Sí, o sea, tú ya para aquí finalizar, ¿qué mensaje le darías a cada uno de los jóvenes que más que nos están escuchando, sino también pues en general como a la sociedad, si algo que le quieras reflejar, aconsejar y más en base pues en tu experiencia y en lo que realmente eres hoy? ¿Qué mensaje le querrías dar a cada una de esas personas que están también próximos a salir a un ámbito laboral, de educación y de todo? Y pues ya incluso hasta personal, ¿no? Porque se influye mucho en lo que uno pues se convierta. Entonces, para ti, digamos, ¿qué mensaje le querrías dar a cada una de esas personas? Que todos los días, ya todos los estudiantes son una oportunidad para aprender, que uno debe gozar aprendiendo. Las cosas difíciles hay que ponerle empeño y a las fáciles el doble, porque a veces lo fácil nos descuida. Cuando tengan una evaluación y les vaya bien, no se confíen. Y si en las cosas que les fue bien creen que ya están seguros, revisen aquellas en las cuales les fue bien. Den revisen su contexto y aprovechen las oportunidades. Muchas gracias. Bueno, y ya ahora sí para final, Isabela nos va a hacer una super actividad. Tenemos 14 preguntas de cultura general. Vamos a ver cuántas respondes en un minuto. Y después tenemos algunas preguntas sobre química. Entonces, Una corchar. Un minuto. a ver, A ver. Acá Acá porque está. este es el este. Mira. a ver, 1, 2, 3. 3. ¿Cuál es la capital de Australia? Signo. No, Canberra. ¿Quién escribió 100 años de soledad? Gabriel García Márquez. ¿Qué planeta es el más cercano al Sol? Mercurio. ¿Cuál es el río más largo del mundo? El Nilo. No, el Amazonas. No, ¿Qué país tiene forma de bota? Italia. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Leonardo da Vinci. ¿Qué año marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial? El año exacto no sé, pero es la década de 1920. 1939. ¿Cuántos continentes hay en el mundo? 5. 7. ¿En qué país se encuentran las ruinas de Machu Picchu? Machu Picchu en Perú. ¿Cuál es el idioma más hablado del mundo por número de hablantes nativos? En inglés. No, el chino mandarín. ¿Quién Ah, fue el ya. primer ser humano en viajar al espacio? Neil Armstrong. No, Yuri Gagarin. ¿Cuál es el océano más grande del planeta? El Océano Pacífico. ¿Qué instrumento mide los sismos? No sé, sismómetro. Sismógrafo. Ya se acabó el minuto. Uy, No, pero bien, la mayoría fue ¿A cuál llegó? A la última, pero pues Ah. tengo unas mal. Bueno, ahora tenemos algunas preguntas de química. A ver, ¿cómo está? Estamos Hace 8 años no vi química. A ver, primero, ¿qué condiciones termodinámicas definen el punto triple de una sustancia? Uf, ¿qué es eso? Son presión, temperatura y energía. Acá dice, sólida, líquida y gaseosa. Bueno, sí. ¿Cuál es el principio de exclusión de Pauli y cómo se relaciona con la configuración electrónica? Entonces, el principio de exclusión de Pauling es la acomodación de los electrones. ¿Sí? Se van primero llenando los orbitales vacíos hasta completar los niveles de energía. Explica la diferencia entre orbitales degenerados y no degenerados. Un orbital degenerado y no degenerado. Un orbital generado son aquellos que están completos y los degenerados que no han completado su número de electrones. ¿Qué establece el teorema de Huckel en química orgánica? Uy, ¿Cuál es la diferencia entre un ácido de Lewis y un ácido de Bronsted-Lowry? Entre los ácidos, esa es la presencia de oxígeno e hidrógeno. ¿Qué es el potencial químico y qué papel juega en el equilibrio termodinámico?
el potencial químico, no es el potencial de hidrógeno. ¿En qué termodinámico qué? ¿Qué es el potencial químico y qué papel juega en el equilibrio termodinámico? Bueno, eso es la cantidad de energía en la reacción. ¿Qué tipo de hibridación presentan los orbitales del carbono en un enlace triple? Hibridación. Bueno, el enlace, bueno, no recuerdo, pero digamos que en el enlace triple el carbono tiene libre un hidrógeno, es lo único que tiene ese para enlazarse con los otros carbonos. Ya estas eran todas las preguntas que teníamos. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes. Con esto damos finalización al podcast. Sí, con Muchas esto damos gracias. finalización, agradecimiento obviamente a Wilmar por su tiempo, Sí. por sus conocimientos e incluso pues por contarnos cada una de las experiencias y pues de sus momentos vividos, ¿no? Entonces pues vamos a finalizar con un fuerte Fuerte aplauso. aplauso, eso.